Pablo había regresado de su primer viaje misionero, había regresado con Bernabé, su compañero por excelencia de misiones. Había presentado un reporte a la iglesia de Antioquía, rindiendo cuentas. Y tiempo después, Pablo decidió hacer un segundo viaje misionero. Y de repente, a Bernabé, el compañero fiel de Pablo, se le ocurre que sería buena idea tomar a Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, otra vez, a pesar de que él los había abandonado en Panfilia. Y Pablo dice, no hay manera de que Juan Marcos pueda venir con nosotros. Y eso produjo un desacuerdo, del cual va a estar hablando el pastor Luis Méndez, de tal forma que Pablo se fue en una dirección con Silas y Bernabé se fue en otra dirección con Juan Marcos. Y a partir de ahí, nosotros no volvemos a oír, a escuchar jamás de Bernabé, no porque necesariamente él hizo las cosas mal, sino porque Lucas es quien relata el libro de los Hechos. Estaba viajando con Pablo y él no sabía nada de lo que estaba pasando con Bernabé, a pesar de que estos dos hombres, Pablo y Bernabé, eventualmente se reconciliaron. Y ese es como el contexto en el cual va a continuar la narración en el capítulo 16. Pero antes de yo iniciar mi mensaje, yo quiero hacer una pregunta retórica. Pero yo quiero que tú trates de contestarla en tu mente. Que no sea simplemente así, es una pregunta. Como es retórica, yo no tengo que hablar, no tengo nada que contestar. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento presente? ¿Qué es lo que más te preocupa si tú tuvieras que mencionar algo? Yo no sé lo que cada cual de nosotros, cada uno de nosotros respondería, pero yo estoy seguro que con toda probabilidad aquello que te preocupa está situado en el futuro. Raramente a nosotros nos preocupa el pasado. El pasado nos carga y a veces nos carga de culpabilidad, erróneamente, porque eso es algo por lo cual Cristo pagó, pero el pasado no es algo por lo que yo particularmente me preocupo. Nosotros tendemos a preocuparnos por el futuro de mis hijos y su conversión. El futuro de mis hijos y su educación, si tendré fondos para enviarlos donde yo quisiera enviarlos. Por el futuro de mis nietos y la condición de la sociedad en la que ellos van a crecer. Por mi matrimonio que no ha andado bien y no sé qué pasará. Por mi salud, ahora que me han diagnosticado esta cosa y no sé de qué manera evolucionará. Por la provisión del mañana, porque no tenemos ahorros y llegará un momento que yo no tendré las energías para producir lo que hoy produzco y no sé cómo ese futuro va a lucir. Y como esas cosas, hay un sinnúmero de otras cosas que tienden a cargar al Hijo de Dios cuando no debiera ser de esa manera. Y esa es la razón por la que yo he titulado El Dios que va adelante, de tal forma, mi mensaje es ese, el Dios que va adelante, de tal forma que tú lo puedas ver en el texto que nosotros vamos a exponer. Porque la verdad es que no hay motivos para yo preocuparme por el mañana, aun si el predicador de hoy lo vuelve a hacer otra vez. Una frase que con frecuencia nosotros escuchamos es que nosotros nos preocupamos por el futuro porque el futuro es incierto. Yo quiero decirte que no. Tu futuro, si eres hijo de Dios, no es incierto. Te es desconocido, pero esas dos palabras no son la misma cosa. Si Dios va adelante y orquesta tu futuro, y cuando tú vienes a llegar al futuro, Dios ha estado en el futuro, lo ha orquestado para tu bien, ha regresado, te toma de la mano y te lleva camino al futuro. Tu futuro no es incierto, es desconocido para ti y para mí. De manera que no vuelvas a decir jamás que tú tienes un futuro incierto. Dios controla tu futuro. Él tiene tu futuro en la mano. Él organiza tu futuro y Él es quien te lleva a ese lugar. Y tú vas a ver eso en el mensaje de hoy, o por lo menos así yo espero. Pablo ha iniciado su segundo viaje misionero, ha tomado consigo a Silas, ha pasado por Siria y Cilicia,
Esas dos localidades, él nunca había estado ahí, lo cual expresa el corazón misionero de Pablo, su pasión por los perdidos, predicar a Cristo donde éste no había sido predicado anteriormente, y Pablo pasa por allí. Pero esa no era la intención primaria del segundo viaje misionero, como nosotros vamos a ver en el versículo 5. De manera que la narración de hoy continúa el segundo viaje misionero de Pablo, después que él había estado en Siria y después que él había estado en Cilicia, y ahora Pablo va a pasar por un par de ciudades nuevas donde nos vamos a detener para decir algunas cosas. Pero el propósito principal de este viaje está expresado en el versículo 5 del texto que vamos a leer. Escucha: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. El Espíritu de Dios se ha desbordado, hay un avivamiento. A lo largo de todo el libro de los Hechos, por 30 años, tú puedes ver las huellas digitales del Espíritu de Dios en avivamiento. Y aquí tú lo ves, las iglesias crecían en número diariamente. Quizás, no lo sé, es especulación, quizás Pablo pensó, si el propósito principal de este viaje misionero es fortalecer la fe de las iglesias, yo no creo que Juan Marcos es un buen ejemplo de una fe madura cuando él nos abandonó en Panfilia, y no sería un buen modelo si él se le ocurre hacerlo otra vez, de lo que implica ser maduro en la fe. De manera que Bernabé, este no es el viaje de Juan Marcos. Quizás Pablo pensó de esa manera. Quizás en otra ocasión futura, Bernabé quería trabajar con Marcos, quería ayudarlo a crecer. Y ciertamente Marcos creció, porque Pedro lo menciona en una de sus cartas como alguien que le fue de mucho servicio, de mucha utilidad. Y Pablo vuelve a mencionarlo posteriormente en otra de sus cartas como alguien que le era de mucha utilidad. Y con eso entonces yo quiero que leamos en Hechos 16, a partir del versículo 1 hasta el versículo 15. Llegó también a Derbe y a Listra en este segundo viaje, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Nota la palabra discípulo, ya él creía, seguía a Jesús, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente, subraya esa palabra, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Escuchaste? Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida, subraya esa palabra, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Notaste el plural? Persuadidos. Nos fuimos. Lucas está narrando. Lucas es parte de este viaje. Así que zarpando de Troas, navegamos, en plural, con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos, plural, y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió, subraya esa palabra, su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió de ir. En el texto que acabamos de ver, nosotros podemos claramente identificar un nuevo misionero que se ha agregado al equipo, y su nombre es Timoteo.
nosotros podemos claramente identificar una nueva visión y podemos ver, no tan claro, pero podemos ver el inicio de una nueva iglesia en Filipo. En cada uno de esos casos, Dios era quien iba delante abriendo el camino. Y yo quiero que no olvides eso, porque lo vamos a seguir viendo con cierta claridad. El Dios que va adelante. Y con esos 3 puntos que yo te mencioné, yo quisiera comenzar con el primero. Vamos a ver el nuevo misionero que ha sido agregado al equipo, cuyo nombre es Timoteo. Pablo había perdido un compañero de viaje vital, Bernabé, alguien que lo introdujo a la iglesia cristiana, alguien que le fue de apoyo, alguien que le fue de estímulo, alguien que Pablo necesitaba, que tú y yo necesitamos, alguien que nos anime, alguien que cuando nosotros estamos caídos pueda venir al lado nuestro y decir, no, el Señor estará contigo, tú puedes hacerlo. Pablo no tiene a Bernabé. Pero como el Señor va adelante, el Señor tiene el sustituto de Bernabé, cuyo nombre es Timoteo y que jugó un papel protagónico en la vida de Pablo. De hecho, esta es la primera vez que tú oyes escuchar o que tú lees acerca de Timoteo, pero Pablo menciona a Timoteo en 9 de 13 de sus 14 cartas, a veces como coautor y a veces como un embajador que él envía a hacer un trabajo en particular. Y el texto de hoy nos dice que cuando ellos estuvieron en Derbe y en Listra, se encontraron con un cierto discípulo de nombre Timoteo. Posteriormente nosotros sabemos que la fe en ese Dios Jehová nació en Timoteo desde la niñez, pero la mayoría especula y tiene razón que con toda probabilidad Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo y probablemente él, su mamá y su abuela. Porque Pablo estuvo en Listra, donde ahora él está fortaleciendo la fe de la iglesia, y Timoteo probablemente o vio o escuchó los sufrimientos de Pablo, y decimos eso porque Pablo le menciona eso en una de sus cartas acerca de los sufrimientos que él tuvo en Listra, donde él fue apedreado y dejado por muerto. Y ese es Timoteo, de quien los discípulos en Derbe y en Listra hablaban elogiosamente. Yo te dije que subrayara esa palabra. De manera que este es un joven, pero su juventud no hizo que él fuera alguien que no fuera valorado de manera especial. No. Él era elogiosamente hablado para aquellos que vivían alrededor de él y en la ciudad de Derbe. Timoteo tenía un problema, no con él, no con Pablo, no con Dios. Tenía un problema con relación a los judíos, que no estaba circuncidado. Su madre era judía, su padre era griego. En esa época los hijos tomaban la religión de la madre y resulta que su madre era judía, pero Timoteo no estaba circuncidado. El texto no nos dice por qué, quizá el padre se opuso. Pero eso podía ser un problema para los judíos. Pablo era el apóstol a los gentiles, pero él tenía un interés de continuar ministrando a los judíos a lo largo de todo el camino mientras evangelizaba a los gentiles, de manera que Timoteo, aunque tú no necesitas circuncisión para salvación, yo quiero que tú te circuncides para que me acompañe en este viaje misionero y tu circuncisión o falta de no sea una piedra de tropiezo. Pablo estaba continuamente apercibido de las personas que estaban a su alrededor y de aquello que pudiera ser una piedra de tropiezo que le impidiera creer el evangelio. Mira cómo Pablo lo dice cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 9, versículo 19 al 23. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, de manera que Timoteo, circuncídate, para ganar a los judíos. A los que estaban bajo la ley, esos son los judíos, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, para ganar. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos.
Escucha ahora. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Escuchaste? Todo lo hago, todo, absolutamente todo lo hago por amor al Evangelio. En otras palabras, cualquier cosa externa que pudiera representar una piedra de tropiezo para que alguien llegara a creer en el Evangelio, yo la voy a quitar del medio, justamente por amor al Evangelio, por amor a la salvación del perdido. Pablo impidió que Tito se circuncidara porque Tito era de padre y madre gentil. Él no necesitaba eso. Los judíos no tendrían problema con que Tito no estuviera circuncidado. Con Timoteo quizás, por causa de los judíos en aquellas regiones, dice el texto. Pastor, bueno, pero en nuestro caso la circuncisión no es una piedra de tropiezo para nadie. No, pero quizás la bebida pudiera hacerlo. Como pastores nosotros estamos convencidos que si te tomas una copa de vino o 2 copas de vinos o algo similar, pues no hay nada sagrado acerca del vino, que no hay nada pecaminoso en eso. Pero nosotros hemos decidido que públicamente nunca lo haríamos, precisamente para evitar ser piedra de tropiezo para alguien. El baile de música secular en ciertos lugares y con ciertas líricas ofensivas a nuestro Dios pudiera ser una piedra de tropiezo. Ciertos conciertos de música secular, algunos de los cuales vienen de camino, y ya comienzan las preguntas de que si está prohibido ir y no ir. Hermano, sácate de la cabeza la palabra prohibido. Tú no has escuchado eso de ninguno de nuestros pastores. Esa no es la pregunta que siempre surge. La pregunta es si esto puede ser de piedra de tropiezo y si yo voy a abstenerme por amor del Evangelio. Es otra pregunta de otro nivel, en otra dimensión. Y así una serie de cosas. Pablo estaba dispuesto a abstenerse de lo que fuera para evitar que alguien no llegara a creer en el Evangelio. Estamos nosotros tan dispuestos a revisar nuestras vidas y ver qué puede ser de piedra de tropiezo para un hermano de conciencia débil, para un incrédulo que pudiera rechazar el Evangelio al verme a mí vivir de una u otra manera. Pablo estaba consciente. Y estaba consciente de que el segundo más grande mandamiento es que ame a tu prójimo como a ti mismo. Y si tienes salvación por el Evangelio, ámalo para darle el Evangelio. Y es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. Y por eso él circuncidó a Timoteo. Claramente el texto dice, por causa de los judíos en aquellas regiones. Pablo perdió a Bernabé, como dijimos, pero el Dios que va adelante sabía que Pablo necesitaba un Bernabé. Que aunque Dios es capaz de ministrarlo y lo hizo de manera personal en la vida de Pablo, Dios con frecuencia y más frecuentemente que no hace las cosas a través de instrumentos humanos. Y el Dios que va adelante trajo a Timoteo al lado de Pablo. Y cuando tú lees todo lo que la palabra dice de Timoteo y la relación con Pablo, tú puedes ver que Timoteo fue la más grande bendición que Dios pudo traer al lado de Pablo en reemplazo de Bernabé. Escucha lo que Pablo dice de Timoteo en la primera carta a los Corintios en 4:17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Notaste cómo Pablo le llama a Timoteo? No simplemente mi hijo, sino mi hijo amado. My beloved son. Eso es otra relación. Y eso no es lo único que Pablo dice de Timoteo, pero yo quería que tú prestaras atención. Y él es fiel al Señor, y como es fiel al Señor, y yo también, él enseña los caminos de Dios al igual que yo. De Timoteo no se habla mucho.
Hablamos mucho de Pablo, el autor, pero tú sabes que, humanamente hablando, Pablo jamás hubiese podido hacer lo que hizo sin Timoteo a su lado. Dios lo hizo, yes. Pero lo hizo a través de alguien que estuvo dispuesto a tocar el segundo violín. Warren Wiersbe, en uno de sus libros o comentarios, dice que tú puedes encontrar muy fácilmente quien quiera hacer el primer violín de una orquesta, porque es muy difícil encontrar un segundo violín, alguien que esté dispuesto a ocupar una segunda posición para apoyar una primera posición. Y tú puedes ver cómo eso se da en la vida de Pablo y cómo Timoteo jugó el segundo violín. Escucha, déjame leértelo claramente cuando Pablo le escribe a los Filipenses. Capítulo 2, del 19 en adelante. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Esa es la persona en quien Pablo confía. A fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Timoteo va a ir a los Filipenses, me va a traer reporte, yo voy a ser alentado. Escucha, porque esto es increíble para mí, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, escucha otra vez, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Para mí eso es algo difícil de tragar. Que de todas las personas y colaboradores que Pablo tenía, que solo Timoteo tuviera el mismo sentir de Pablo, que solo Timoteo le hubiese podido servir como un padre, como un hijo le sirve a un padre. Es como que el corazón de Timoteo latía con el de Pablo. Pablo y Timoteo no eran iguales. Eso tú puedes verlo a lo largo de las Escrituras. Tenían personalidades muy distintas. Timoteo probablemente era tímido. Pablo era como un greda que se llevaba todo por delante. Estos hombres eran distintos. Timoteo se preocupaba por el otro, dice el texto que acabamos de leer, en este caso por los filipenses. Tenía un deseo genuino por los intereses de Cristo, al igual que Pablo. Y Timoteo trabajaba bien con los demás. Era un team player. Era alguien que podía trabajar en equipo. El Dios que va adelante no solo orquestó y orquesta la circunstancia, en este caso de Pablo, sino que Él toma también nuestras vidas y la entreteje como hilos que forman parte de un tapiz que al final va a lucir hermoso, y tu vida es un hilo y esta otra persona que Dios trajo a tu vida es otro hilo, y tú lo ves entretejidos desde una perspectiva por encima del sol. Dios envía gente a tu lado, pero Él no lo hace indiscriminadamente, Él lo hace intencionalmente. Dios conocía que Pablo necesitaba un Timoteo. En la hora final, antes de Pablo ser decapitado, la única persona que quedaba a su lado era Timoteo, a quien él escribe su segunda carta, y esa fue la última carta de Pablo, luego la decapitación. Pablo escribe a Timoteo, personalidad distinta, parece que Timoteo era un poco tímido, y le dice: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Quizás Pablo, se postula que Pablo probablemente ordenó a Timoteo al ministerio, y le dice: aviva ese fuego, Timoteo, no lo deje apagar. Inmediatamente después le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de cobardía, sino de ¿qué? De valor. Parece que Timoteo necesitaba un Pablo y Pablo un Timoteo. Cuando Pablo escribe su primera carta a Timoteo, en 1:2 la dedica de esta forma: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Probablemente él nació con Pablo. Con toda probabilidad se convirtió bajo el ministerio de Pablo.
Y ahora el equipo misionero tiene 4 integrantes. Tiene a Pablo y a Silas, que salieron con Lucas. Y ahora tiene a Timoteo. Sin embargo, Timoteo es quien va a jugar el rol protagónico entre esos 3. Y habían estado, ¿dónde? Habían estado en Derbe y en Listra, y ahora el pasaje continúa. Dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Nosotros no sabemos cómo el Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo, que es la misma cosa, se lo impidió. No sabemos si oyeron la palabra hablada, no sabemos si tuvo una visión, no sabemos si tuvo un sueño. Simplemente que Pablo quería ir en la dirección de Asia y el Espíritu de Dios le dice, no, Asia no está en el programa nuestro aquí arriba. Bueno, pues me voy a ir a Bitinia, que también estaba en Asia. Te dije que Asia no está en el plan aquí arriba ahora mismo. Esa región va a recibir el Evangelio, pero lo va a recibir más adelante, y lo vamos a ver en la narración del libro de los Hechos. Ahora, tus planes y los míos no son los mismos. Pero Pablo no tenía problema con eso. Pablo entendía que cuando Dios cierra una puerta no hay quien la abra, cuando Dios abre una puerta no hay quien la cierre. Nosotros no leemos en el texto ninguna frustración ni incomodidad de parte de Pablo, porque Pablo estaba consciente de quién dirigía su vida y quién dirigía la evangelización. De manera que lo único que Pablo quiere saber, ok, Señor, si no es Asia, si no es Bitinia, si no es Frigia, ¿cuál es la dirección? A veces nosotros insistimos en abrir puertas que Dios no simplemente ha cerrado, sino que ha clausurado. Y cuando yo siento como que la cerradura no abre, no concluyo que Dios la cerró, sino que la cerradura se dañó y ahora yo quiero tumbar la puerta. Y Dios dice, túmbala y verás lo que hay detrás. Y otras veces Dios abre puertas y yo me intimido y me amedrento y no quiero pasar, no quiero ir por las puertas que Dios me ha abierto. Qué cosa, que queremos ir por donde está cerrado y nos sentimos acobardados por las puertas que están abiertas. Hermanos, Dios orquesta tu vida de principio a fin. ¿Tú sabes por qué? Porque Él conoce el fin desde el principio. Y si tú conocieras lo mismo que Dios conoce, lo hemos dicho otras veces, tú orquestaras tu vida de la misma forma que ha sido orquestada en el día de hoy. No, pastor, porque usted no conoce mi vida. No, pero yo conozco a quien la orquestó y Él no se ha equivocado, nunca ha cometido un error, nunca lo hará. Él es el Dios controlador de los eventos del universo. Dios va delante todo el tiempo. Hermano, Dios lo conoce todo. Sí, pastor, yo sé. No, Él lo controla todo también. ¿Y qué más, pastor? Y Él lo orquesta todo. Él lo ve todo y lo oye todo. Escúchame, Dios conoce lo que fue. Dios conoce lo que pudo haber sido, pero que no fue, porque Él lo impidió. Dios conoce todo lo que será. Y Dios conoce todo lo que podía ser en el futuro que no será, porque Él tampoco lo va a permitir. De manera que Dios conoce todas las realidades y todas las potencialidades. ¿Te imaginas el Dios que cuida de tu vida? El Dios que va delante de tu vida. No solamente Dios lo conoce todo lo que fue, conoce todo lo que es, todo lo que será, sino que también Él conoce las intenciones de lo que fue, lo que es y lo que será, y las motivaciones. Es más, Dios escucha nuestros pensamientos. Ay, pastor, ¿y entonces qué hago? Bueno, pues no pienses. Porque Él lo escucha. Ese es mi punto número 1. Punto número 2. La nueva visión. Versículo 8 y 9, y hasta el 10, perdón. Y pasando por mí se descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Cuando tuvo la visión, subraya ahora, enseguida procuramos, plural, ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Nosotros no sabemos quién fue el ángel o el hombre de la visión, excepto que él estaba llamando, invitando a Pablo a venir a Macedonia, que lo ayudara. Y el texto nos dice que tan pronto Pablo tuvo la visión, enseguida el equipo misionero, porque está en plural, que andaba con él, procuraron ir a Macedonia. Nota que Pablo no cuestiona a Dios. Pablo no lucha con Dios. Hermano, no luche con Dios. Dios nunca ha perdido una batalla y no la va a perder contigo. No luche con Dios porque lo más probable es que termine descoyuntado, como pasó con Jacob. Entonces ahora va a tener que seguir caminando con Dios, pero cojo. Pablo no se frustró cuando le cambiaron, cuando lo pararon en la dirección que iba y lo dirigieron en otra dirección. No cuestionó a Dios. No trató de convencer a Dios. No negoció con Dios como Abraham trató de hacer. Pero tú estás seguro de destruir a Sodoma y Gomorra. Si yo encuentro 50 justos, ¿tú no dejarías a la ciudad que vivan? Pues claro, Abraham. ¿Y 45? ¿Y 40? 30, 20, 15, 5. A Abraham se le olvidó que cuando Dios toma una decisión, ya él lo ha calculado todo. Y estaba negociando con Dios. Pablo no le pidió a Dios que le mostrara todo el plan futuro. Simplemente Dios le dijo, vete a Macedonia, y él salió para Macedonia. En realidad, los planes de Dios son más fáciles de lo que nosotros pensamos. Yo usé esta ilustración el jueves o viernes en una consejería. Vino a mi mente. La persona vino a mí al final del primer culto y me dijo, no, esa es mi ilustración, no me pidió permiso para usarla. Dios te pone en una silla eléctrica, en una escalera eléctrica. Una pequeña diferencia entre la silla eléctrica y la escalera eléctrica. Y te dice, móntate en el primer peldaño, y ese es tu paso de fe. Y agárrate, y nos vamos. ¿Tú has estado en una escalera eléctrica? Sé que no has estado en una silla eléctrica porque está aquí vivo. ¿Has notado cuánto esfuerzo tú haces para subir la escalera? ¿Notaste que lo único que tenía que hacer es ejercitar la fe en el primer peldaño de que te iba a llevar? Y sabes que milagrosamente termina exactamente donde tú querías. Así es la invitación de Dios. Macedonia, allá va Pablo. La única respuesta al llamado de Dios es obediencia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones y proponemos decisiones y proponemos cambios después de haber hablado con Dios o sin haber hablado con Dios? Pablo sale hacia Macedonia, se monta en un barco en el puerto de Troas, rumbo a la ciudad de Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Pablo tenía una estrategia de ir a las ciudades principales a evangelizar, y de allí que las iglesias fundadas se encargaran de evangelizar el resto. Yo creo que esa debe ser hoy en día la estrategia por igual. No había condiciones en la ciudad, no había una sinagoga, no hay mención de eso. Se requería de 10 hombres de familia para formar una sinagoga. Parece que no había mucha población judía allí. Y el próximo día de reposo, como no hay sinagoga, Pablo no va a la sinagoga, sino que tuvo que salir de la ciudad, ir a la orilla de un río, donde aparentemente él había escuchado que se reunían unas mujeres, entre las cuales estaba Lidia, y que se reunían a orar. Y eso es exactamente lo que Pablo hace. Y eso me trae a mi tercer punto. El segundo era la nueva visión, Macedonia. Pablo fue, ya te comenté cómo llegó hasta allí. Pero mi tercer punto es, una nueva iglesia ha sido plantada, y los estudiosos están de acuerdo que este es el inicio de la iglesia de Filipenses.
Y escucha lo que el texto dice en el versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira y vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Lidia era originalmente gentil de Tiatira, pero ahora está adorando al Dios de los judíos. Es como un prosélito del judaísmo. Y el Señor abrió su corazón, subraya la palabra abrió, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Este es el Dios que va adelante, este es el Dios que va orquestando los eventos del diario vivir. ¿De dónde era Lidia? De Tiatira. ¿Tú sabes dónde está Tiatira? ¿O dónde estaba? En el área de Asia Menor, hacia donde Pablo quería ir. Señor, tú no me permitiste entrar a Asia Menor a predicar, pero esta mujer es de allá, precisamente, esa es mi soberanía. Yo la traje de Asia Menor a donde tú no fuiste, a Filipos, donde tú ibas a estar, donde tú ibas a compartir el evangelio para que ella creyera, porque yo necesito una iglesia en Filipos. ¿Tú estás viendo al Dios que va adelante? Tú estás viendo al Dios que orquesta, que juega como... ¿Tú has visto a la gente jugar ajedrez? Yo no sé mucho de ajedrez, sé poquito. Una vez, estaba muchísimo más joven, hace como 5 años. Me encantaba jugar ajedrez, pero honestamente nunca fui bueno porque no lo practicé lo suficiente, ni lo estudié ni mucho menos. Pero gente se pasa hasta 1 hora calculando una jugada. Nuestro Dios en la eternidad pasada tomó todas sus fichas del ajedrez, la puso en su lugar y le dijo a los hombres, ok, ahora jueguen y mueven todas sus fichas que ya yo terminé de mover las mías. Y el resto de la humanidad, de la historia de la humanidad, ha sido el hombre jugando ajedrez contra Dios y Dios sin mover una sola ficha porque ya Él las movió. Spurgeon decía con relación a este pasaje, ¿no parece extraño que Dios impidiera a Pablo entrar a Asia para luego traer a Filipos, a una mujer precisamente de la región de Asia, para escuchar a Pablo compartir el evangelio en Filipos? Eso es como extraño. Pero no lo era, porque Dios tenía un plan. Dios fue siempre delante y trajo a Lidia. Ahora Lidia está ahí con otras mujeres. Pablo llega, él no predicó, el texto no dice que Pablo predicó, sino que habló. Eso es como el original lo dice. Creo que la Biblia de las Américas dice compartió. Compartió el evangelio, las buenas nuevas. De las mujeres que estaban ahí, una sola creyó. Pero nota por qué creyó, porque Dios le abrió el corazón, le abrió el entendimiento. Después de la caída de Adán, el entendimiento quedó cerrado, entenebrecido hacia las cosas de Dios. Y si Dios no abre el entendimiento de una persona, no importa cuántas veces la persona escuche el evangelio, lo va a rechazar una y otra vez. Porque las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu. Y Dios entonces abre el corazón de Lidia. Al abrir el corazón de Lidia, ella recibe lo que Pablo decía. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso es lo que Pablo está compartiendo. Pero si esa palabra no es tomada por el Espíritu de Dios y aplicada al corazón y aplicada a la mente para que este entendimiento sea abierto, Lidia hubiese quedado sin ningún entendimiento, al igual que el resto de las mujeres. Pero Lidia creyó porque Dios la había elegido para salvación. Sin lugar a dudas que Pablo fue el instrumento de salvación de Lidia. Pero parece que Lidia fue el instrumento de salvación de su familia. Y decimos eso porque el versículo 15 y final de la historia dice, cuando ella y su familia se bautizaron, probablemente el mismo día. Probablemente Lidia, que estaba en la orilla del río con el resto de las mujeres, después que se convirtió, invitó a Pablo y al equipo misionero a pasar a su casa y probablemente, quizás, introdujo su familia al evangelista Pablo y ellos escucharon el evangelio. Y dice que cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Lidia tenía dinero. ¿Cómo lo sabemos?
Y era vendedora de púrpura. Eso era un negocio en el que solamente entraba gente de dinero. Y la ropa teñida de morado, de púrpura, era solamente comprada por gente de dinero. De hecho, se decía que solamente la gente de la casa del César, del emperador, hacía negocio y vendía y compraba de tela de púrpura, por lo cual algunos sospechan que quizás Lidia se había mudado a Filipos después de haber pasado por la casa del César. Y ella los persuadió que se quedaran en la casa. Bueno, esa es otra manera como sabemos que ella tenía que tener dinero, porque el equipo misionero que está con Pablo, y que ahí está expresado en plural, nos persuadió, es Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, para una casa albergar 4 nuevos individuos. A quedarse a pasar una noche o más, tenía que tener buen tamaño. Y ese es el comienzo de la iglesia de Filipos, a orillas del río. Y esta iglesia llegó a ser muy amada por Pablo. Escucha lo que Pablo dice a los filipenses en 1:3. Doy gracias a mi Dios. A mí me encanta como Pablo continuamente se expresa con relación al evangelio y a Dios. Mi Dios, como si no fuera el Dios de nadie más. Y mi evangelio, dice Pablo, como si no fuera de Jesucristo. Pablo está tan integrado a Dios y está tan integrado al evangelio que él habla de mi Dios y de mi evangelio. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que pienso en ustedes, filipenses, yo doy gracias a Dios. Hay gente que cada vez que yo me acuerdo de él o de ella, yo doy gracias a Dios por su vida en la mía. Yo no sé si a ti te pasa eso, pero debiera pasarte. Porque Dios ha traído personas a tu vida, de nuevo, no aleatoriamente, sino intencionalmente, para proveer un soporte y un cuidado que tú necesitas. Y la iglesia llegó a amar a Pablo. Escucha lo que Pablo dice en 4:15 del mismo libro de Filipenses. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, después que yo salí de Macedonia, escucha ahora esto, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Otra vez, a mí me llama la atención que después de Pablo plantar estas otras iglesias, después de Pablo ser fiel, con un corazón pastoral extraordinario, a la hora de la necesidad, una iglesia estuvo dispuesta a dar. Y fue la iglesia de los filipenses. Pero Dios fue delante de Pablo y proveyó la provisión que Pablo tenía, aun si fuera a través de una sola iglesia. De esa misma manera, Dios proveyó compañía, soporte, apoyo, estímulo a Pablo, aunque fuera solamente a través de un solo hombre, cuyo nombre era Timoteo. Pero Dios va adelante, proveyendo para nosotros y nuestras necesidades. Si ese es el Dios que va adelante, orquesta tu futuro y regresa para tomarte de la mano y llevarte a ese futuro, tú no tienes de nada de qué preocuparte, ni yo tampoco. Pastor, pero a veces usted se ha preocupado por cosas del futuro. Sí, muchísimas veces. Pero eso no dice que es lógico, eso no dice que es bíblico, eso dice que es humano. Y humanamente caído, solamente. Ese es el Dios que orquesta tu día hoy y tu día mañana. Ok, me quedan pocos minutos. Ya debí haber cerrado, pero déjame cerrar ahora. ¿Con qué me voy? Déjame darte 4, 5, 6 principios rápidos. No tengo que desarrollarlos porque ya fueron desarrollados. Número 1, lo que a veces parece un fracaso en nuestras relaciones, Pablo Bernabé, resulta en la más grande bendición de tu vida. Lo que a veces parece un fracaso en nuestras relaciones, con frecuencia era el preámbulo a una gran bendición en tu vida. Número 2, Dios trae las personas a mi vida que necesitamos y entreteje nuestras vidas para su gloria. Dios trae las personas que necesitamos a nuestras vidas
y lo hace para su gloria. Número 3, los no de Dios, no puedes entrar a Asia, no puedes entrar a Frigia, no puedes entrar a Bitinia. Los no de Dios son tan buenas bendiciones como los sí de Dios. Cuando Dios nos da algo que nosotros queremos, wow, qué bendición con que Dios me haya dado eso. Cuando Dios dice, no, Dios no se acuerda de mí, Dios no oye mis oraciones, se nos olvida que la misma bondad de Dios que dijo sí es la misma bondad de Dios que dice no. Porque yo conozco que si te digo sí, lo que hay detrás de la puerta. Número 4, cuando Dios nos cambia el rumbo, Macedonia en el caso de Pablo, es porque el trabajo a través de mí está en esa otra localidad, en esa otra oportunidad, en ese otro nuevo ministerio o lugar o plan. Número 5, muchas veces el trabajo de Dios comienza como una pequeña semilla de mostaza, como a la orilla de un río para fundar una iglesia en Filipos. Como el nacimiento del Salvador del mundo en Belén entre animales, pequeño. Como un estudio bíblico en una casa con 12 personas que precedió a lo que la IBI es hoy. Dios no tiene límites finalmente para llevar a cabo